Bienvenido Guaporis viajero a tu canal de Kędzierzyn en Polonia, y el día de hoy te voy a mostrar cómo descargar la aplicación Jack2Jadę. Esta aplicación es para el transporte público de Polonia. Vamos a descargarla y te voy a enseñar también cómo comprar y validar el tiquete. Esta aplicación te sirve tanto para los tranvías, como ves aquí, como para el autobús. Además, esta aplicación es muy importante si quieres viajar de manera fácil y eficiente aquí en Cracovia. Así que vamos a comenzar. Si no quieres utilizar la aplicación, pues no te preocupes, porque aquí hay unas máquinas para comprar los billetes y tienes que validarlo. No te preocupes, que fíjate, justo aquí arriba tienes un video de cómo comprar. Allí en esa máquina lo puedes comprar en efectivo y en tarjeta. Ahí en ese video te enseño completamente el tutorial de cómo comprar allí el tiquete en estas maquinitas y luego validarlo dentro del tren. Muy bien, y lo primero que tenemos que hacer es ir ya sea en Android o iPhone, te vas al Store y ahí vas a escribir entonces Jack2Jadę. Bien, como te lo comentaba antes, dependiendo si tienes Android o iPhone, vamos a ir a la tienda. En este caso lo vamos a hacer desde Android, y justo aquí simplemente lo que tenemos que hacer es poner aquí Jack2Jadę. Es esta que nos sale aquí de primerito. Buscamos a ver, y fíjate aquí, no sé por qué nos sale bueno, patrocinado, pero es justo esta que vemos aquí, esta con el ganchito, eso que dice Jack2Jadę. Y esta es la que vamos a utilizar. Vamos a tocar solamente instalar. Vamos a instalar nuestro teléfono celular por primera vez, y luego vamos a configurarla para que ya estemos listos para comprar nuestro primer tiquete y además validarlo. Tocamos aquí en abrir, esperamos a que se nos abra y nos va a decir permitir que te envíen notificaciones. Yo te recomendaría que sí, porque las notificaciones te ayudan a que cuando vas llegando a la parada o te dice te faltan 3 paradas, te faltan 4 paradas, entonces es bastante importante. Esto está aquí en polaco, dale aquí en el que dice en el sombreado, en el oscuro, y aquí te dice mira, welcome back. Este es porque yo la tengo, pero vamos a crear una nueva. Let's start over. Aquí vamos a poner aquí como si fuese todo nuevo. Para encontrar la ciudad necesitamos acceder a tu localización. Te diría que sí también, que prendas el GPS. Le dices que sí, ok, y le dices que mientras utilices la aplicación, o siempre vamos a poner mientras utilices la aplicación. Y aquí te dice para qué va a utilizar la información de tu GPS. En el número 1 dice para determinar la locación donde estás y mostrarte una mejor ruta. El número 2 dice para navegar hacia tu destino, y el tercero es para identificar las siguientes paradas o las paradas más cerca. Y luego aquí nos pregunta permiso de ubicación. Aquí yo le puse permiso solo mientras utilice la aplicación. Tú puedes poner siempre o aquí. Yo voy a dejarlo ahí. Le voy a poner que eso sería todo. Regreso aquí hacia atrás. Aquí regresamos hacia atrás y ponemos aquí don't allow. Perfecto. Ahora nos dice bienvenido a tu ciudad, Cracovia. Ya él reconoce que yo estoy en Cracovia. Si tú estás en otra ciudad, esto sirve para todo Polonia. Cambias la ciudad aquí manualmente. Esto lo cambiarías aquí. Mira, ahí coges la ciudad donde te encuentres, en Gdańsk o cualquier ciudad de Polonia. Él ya reconoce que estoy en Cracovia. Perfecto. Le digo que comenzar. Una vez que le pongo comenzar, fíjate que aquí me dice esta es la plataforma donde yo aquí voy a poner, este es el lugar donde yo estoy ahora mismo y este es el lugar hacia donde quiero ir. Luego a veces te lo pregunta apenas inicias la aplicación, te dice que si te quieres loguear, que tienes que crear una cuenta. No te preocupes, que es muy fácil porque la puedes hacer con Google o con Facebook. Hay muchas opciones y no te aparece tal cual me ha salido a mí, que no me ha preguntado para crear una cuenta. Aquí arriba a la derecha, si me voy al profile, aquí desde el profile yo puedo poner login y me sale el login. Como ves que puedo hacerlo desde Google o puedo hacerlo con Facebook, o si quiero bien puedo hacerlo de manera manual. La forma más fácil es de Google, así que tocamos aquí en Google y simplemente tocamos nuestra cuenta que queremos utilizar y ya estaríamos logueados, y aquí nos sale que nuestra wallet, cuánto dinero tiene y todo lo demás. Ahora sí ya estaríamos listos para hacer nuestra primera compra, pero primero te voy a enseñar un par de cosas sobre la aplicación. Digamos que quiero ir a Wawel, que es el castillo, uno de los más famosos, y ponemos aquí Wawel. Una vez que ponemos aquí hacia dónde queremos ir, si lo sabemos, tocamos aquí en la flecha verde, esta que dice aquí abajo, siguiente, tocamos allí y nos va a dar todas las opciones que tenemos. Aquí me dice que tú tienes que comprar un tiquete para esta ruta. Como mi cuenta ahora mismo está vacía, me lo está diciendo que necesito comprar un tiquete, pero eso lo hacemos más adelante. Aquí vamos a ver todo lo que nos dice. Desde donde estoy ahora mismo, me dice que puedo agarrar el tranvía 18, que pasa en 10 minutos, y me dice que debo caminar 8 minutos
y si tocamos esta opción, aquí él te va dando todas las indicaciones y aquí tiene el GPS, todo perfecto para que puedas llegar hacia tu destino. Le damos para atrás y en opciones, como puedes ver aquí en opciones, esto lo puedes utilizar para los trenes, para los buses y también para los tranvías. Y luego aquí puedes jugar un poquito con la configuración si solo quieres utilizar autobuses o quieres líneas rápidas, en fin, eso es solamente para configurar. Yo te diría que la dejes tal cual como está. Luego aquí arriba a la derecha, donde está este muñequito, tocas ahí y aquí puedes configurar nuevamente lo que es la ciudad, configurar tu perfil. Luego por acá abajo te sale para cambiar el lenguaje, pero como ves aquí solamente tenemos estas tres opciones de idioma, bueno, incluyendo el polaco. Esta aplicación es muy interesante e importante, de hecho es una de mis favoritas, ya que la información que tiene es más exacta que la del propio Google Maps, en donde te dice las conexiones y en qué tiempo llegaría tu tren o tu autobús, y de esta manera no perderías muchísimo tiempo. Guapuris viajeros, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Cracovia, desde la recogida en el aeropuerto, reserva de hotel, tours a los lugares más importantes, por ejemplo como el campo de concentración de Auschwitz, en fin, deja que tu estadía sea todo un espectáculo. Nosotros nos encargamos de eso sí, con una cotización ajustada a tu presupuesto. Aquí tienes el correo electrónico donde puedes escribirnos para que te enviemos todo detallado y para que tengas una idea de cómo va a ser tu próximo viaje aquí a Cracovia. Mientras tanto, vamos a seguir aprendiendo cómo utilizar la aplicación del transporte público aquí en Cracovia. Y bien, ahora que tenemos descargada la aplicación y ya configurada, lo único que nos resta es comprar nuestro primer tiquete, pero lo tenemos que hacer dentro del autobús o dentro del tren. Es muy importante que se haga dentro y te lo voy a mostrar en unos minutos porque se tiene que comprar adentro. Así que vamos a abordar el autobús y te voy a contar entonces cómo lo vamos a comprar. Una vez dentro del autobús vamos a encontrar este número que ves aquí en pantalla. Ese número es muy importante y también lo vas a encontrar en los trenes. Ya te voy a decir cómo vamos a utilizar ese número. Bien, una vez que estamos dentro del autobús o del tren, ya estamos listos para comprar nuestro tiquete y hay varias formas. Yo te voy a mostrar esta. Tocas aquí abajo a la derecha donde dice Tickets y aquí puedes poner donde dice Buy Again, que significa comprar el mismo tiquete que ya habías comprado antes, o arriba a la derecha donde dice Store. Aquí tienes las opciones de 20 minutos, 60 minutos. Yo voy a escoger el de 20, que cuesta 4 slots. Incluso aquí puedes poner para una o dos o tres personas, las personas que necesites. Yo voy a poner una porque solo es para mí. Así que el siguiente paso sería abajo tocar el botón amarillo donde dice comprar y validar. Abajo donde dice Payment Method, ves que dice 7 y tanto, eso significa que yo tengo saldo, pero no te preocupes que te voy a enseñar cómo ponerle saldo. Para recargar es muy fácil. Cuando tocas el botón amarillo, si tu saldo es inferior a 4 sloty, pues te va a salir esta pantalla automáticamente para recargar desde 10, 20, 50 o 100. Yo en esta ocasión voy a recargar 10 y entonces toco acá abajo en el botón amarillo y por seguridad pues me va a pasar al método de pago para yo elegir si voy a tomar Google Pay o si voy a elegir una tarjeta directamente. En mi caso pues elijo la tarjeta, aquí mira, elijo Google Pay y le doy aceptar. Se me va a cobrar, se me va a hacer el pago y ahí le doy confirmar y eso sería todo. Automáticamente voy a tener ya entonces mis 10 slots para mis viajes necesarios. Si se me acaban pues repito el paso. Aquí le damos comprar y validar y nos va a preguntar número del vehículo y aquí es justo donde te decía que es importante aquel número que te mostré al inicio, este que vemos aquí en pantalla, porque lo vamos a utilizar y vamos a introducirlo donde dice aquí número del vehículo y ponemos MC, el número del vehículo y le damos entonces validar. Ahora se está procesando y está validando el tiquete, la franja verde, ahí lo ves, ya está en azul y nos dice que tenemos nuestro tiquete comprado y validado. Ya, eso sería todo y aquí está nuestro tiquete y nos dice 19,49 y va restando el tiempo. Cuando llega el control, porque hacen controles dentro de los trenes y dentro de los buses, simplemente tocas aquí donde dice Show to Control y esto es lo que le mostrarías tú entonces un código QR que aquí no aparece por seguridad, pero es un código QR que le muestra al operador y eso sería todo. Bueno, como has visto es muy fácil, ya llegamos a nuestro destino y ahora ya sabes cómo descargar la aplicación, comprar tu tiquete y validarlo. Sumamente sencillo. Espero que esta guía te haya sido de muchísima ayuda y que te haga la vida más fácil en tu viaje aquí a Cracovia. Si esto te ha gustado, pues ya tú sabes, dale like, suscribir, compartir y déjame tus comentarios aquí abajo. Así que guapuris viajeros, nos vemos en la próxima. Aquí tienes un par de videos que estoy de seguro que te van a gustar para tu estadía aquí en Cracovia. Son muy importantes estos videos, así que vete para allá para esos videos para que tengas más contenido de aquí en Cracovia. Chao guapuris.